El aire se escapa de los pulmones al instante, sin explosión, como en las películas. Un terror silencioso y helador. Los líquidos en la superficie de la lengua, en los ojos, bajo la piel, hierven a la temperatura del cuerpo. La conciencia se apaga en 15 segundos. 1 minuto y medio después, todo ha terminado. No es solo un medio hostil, es un vacío absoluto, donde las leyes de la biología actúan en tu contra. Y entre esa física implacable y el frágil cuerpo humano, solo hay una cosa. No es simplemente ropa, es una cápsula espacial personal, confeccionada exactamente a la medida de una persona. Una máquina que engaña al vacío al crear una minúscula burbuja portátil de la Tierra. Una armadura que permite dar un paso dentro del entorno más letal conocido por la ciencia y regresar con vida. Hoy vamos a desentrañar este prodigio de la ingeniería hasta la última molécula. Miraremos bajo cada una de sus 12 capas. Entenderemos cómo funciona la mochila, que cuesta $150 millones, y descubriremos por qué los astronautas se ponen un pañal debajo del traje espacial. Desde la primera puntada hasta los modelos más recientes para misiones a la Luna y a Marte. Todos los secretos de la prenda más compleja jamás creada por el ser humano. Para sobrevivir en ese vacío, el traje debe resolver 3 tareas, cada una de las cuales parece imposible. La primera, crear presión, de lo contrario, la sangre hervirá. La segunda, suministrar oxígeno donde no hay ni una sola molécula de él. La tercera, proteger frente a extremos de temperatura, 120 grados al sol y menos 160 en la sombra. Los trajes se dividen en 2 tipos, ligeros, para trabajar dentro de la nave, y auténticas fortalezas blindadas para las salidas al espacio exterior. A nosotros nos interesa precisamente el segundo, el traje espacial EVA. Por fuera parece monolítica, una sola coraza blanca, pero bajo esa cubierta se oculta un sistema dispuesto como una muñeca rusa. 12 capas, cada una con su propia misión, desde el simple confort hasta la protección contra micrometeoritos que viajan a la velocidad de una bala. Entonces, ¿de qué está hecha la primera, la más cercana al cuerpo, de esas capas de la coraza? Olvida la nanotecnología y las aleaciones de titanio. La primera capa, la que está en contacto con la piel del héroe espacial, es un pañal, de alta tecnología, con la máxima capacidad de absorción, pero sigue siendo un pañal, porque una actividad de 6 horas en el espacio exterior no contempla paradas para ir al baño. Esa es la primera y desconcertante verdad sobre la conquista del espacio. Incluso en la primera línea de la ciencia, los astronautas siguen siendo personas con necesidades muy terrenales. Justo encima de esa capa comienza algo mucho más interesante. El cuerpo humano es una estufa, y en una cápsula hermética, el astronauta se cocería vivo en cuestión de minutos. Por eso, bajo el traje espacial se oculta un sistema personal de refrigeración por agua. Un traje ceñido, atravesado por casi 100 metros de finísimos tubos. Agua fría circula de forma continua por esa red, retirando el exceso de calor de la superficie del cuerpo. En esencia, una segunda circulación, artificial, que sostiene la vida donde no debería existir. Y solo después de eso, comienza esa docena de capas que solemos llamar el traje espacial. Pero no es simplemente una pila de telas. Son 3 sistemas anidados uno dentro de otro, como muñecas rusas. El primer conjunto de capas se ocupa del confort, el traje de refrigeración y ventilación. La siguiente, la parte clave, una envoltura hermética, una burbuja inflable que crea la presión salvadora alrededor del cuerpo. Y sobre ella van las capas de la verdadera armadura. 7 capas alternadas de Mylar, Dacron y otros materiales que detienen los micrometeoritos y reflejan la radiación térmica. Corona todo esto una capa exterior de un material llamado Orthofabric, una combinación de teflón, Kevlar y Nomex, resistente, ignífugo,
impermeable a los desgarres y deslumbrantemente blanco. No es una elección de diseño, es pura física de supervivencia. En el espacio no hay atmósfera que disperse la luz solar, así que en el lado iluminado, la superficie se calienta hasta 120 grados, y en la sombra se enfría al instante hasta menos 160. El blanco es la única forma de reflejar la mayor parte de la radiación solar, y no convertir el traje espacial en un horno. Pero toda esa construcción multicapa es solo una envoltura flexible. Resuelve el problema de la presión y de la temperatura. Sin embargo, crea de inmediato otro. ¿Cómo se puede moverse y trabajar dentro de un traje hinchado e inmanejable? ¿Dónde está su esqueleto, su base rígida? Y lo más importante, ¿cómo se controlan todos esos sistemas cuando tus manos están atrapadas bajo una docena de capas de protección? ¿Dónde se ubica el centro de mando de esta nave espacial personal? La respuesta está justo en el pecho, no en la tela blanda, sino en una estructura rígida de fibra de vidrio. Los ingenieros la llaman HUT, Hard Upper Torso. No es solo una pieza del traje espacial, es su esqueleto. A esta coraza se fijan los brazos, el casco y todo el sistema de soporte vital. Todo lo que convierte al traje en una nave espacial personal converge en un solo punto: el fundamento sobre el que se sostiene la supervivencia del astronauta. Y justo sobre ese fundamento está el centro de mando, un panel con interruptores y pantallas. Pero si lo miras con atención, te invade el estupor. Todas las inscripciones en botones y palancas están al revés, como en un espejo. No es un error de montaje, ni una broma de ingeniería. Es una solución deliberada y calculada que a simple vista parece un puro absurdo. ¿Por qué, en el traje más tecnológicamente avanzado en la historia de la humanidad, convertir lo más simple, el texto, en algo ilegible? La solución es a la vez evidente y genial. Dentro del voluminoso casco presurizado, el astronauta no puede inclinar la cabeza tanto como para ver su propio pecho. La mirada choca contra el borde del casco. Los ingenieros de la NASA encontraron una solución digna de manuales de pensamiento lateral. En la muñeca izquierda del traje hay un pequeño espejo. Para comprobar las lecturas, solo acercas la mano al rostro. El texto reflejado en el pecho se lee a la perfección, sin electrónica, sin pantallas complejas, pura óptica e ingenio. Pero la movilidad no se limita a mover la mirada. ¿Cómo mover los brazos y las piernas dentro de una esfera inflada? Pruebe doblar una manguera de bomberos mientras por ella circula agua a presión. Tenderá a enderezarse con una fuerza enorme, y no hay otra manera. En el traje espacial actúa la misma física. Para vencerla, en cada articulación, hombros, codos, muñecas, rodillas, se han incorporado rodamientos herméticos. No son simples bisagras, sino anillos complejos, ajustados con precisión. Permiten que las extremidades giren y se doblen, a pesar de la presión interna que constantemente intenta convertir al astronauta en una estatua inamovible. Un torso rígido, el puesto de mando, los rodamientos, libertad de movimiento. Pero todo eso es solo una plataforma. El verdadero corazón y los pulmones de esta nave están fijados en la parte trasera, una mochila que cuesta más que varios casas. ¿Qué es lo que se oculta dentro de ese sistema de $150 millones? ¿Y cómo enfrenta el peor temor de cualquier astronauta, la rotura del cable y la caída interminable en el vacío? Esta mochila no es un simple bulto, es el PORS, el Sistema Portátil de Soporte Vital, una planta autónoma sujeta a la espalda. Suministra oxígeno, elimina dióxido de carbono, hace circular agua por los tubos de enfriamiento y cuesta $150 millones, no porque dentro haya oro o diamantes. Su precio es el precio de la confiabilidad absoluta, del 100%, el precio de la vida. Cada tubo, cada válvula, cada sensor está duplicado. El fallo es imposible,
porque en el vacío no hay una segunda oportunidad. En la Tierra, toda esta estructura pesa 125 kilogramos, como un hombre adulto que hay que cargar sobre los hombros todo el tiempo. No es un accesorio, es el corazón y los pulmones del traje espacial. Pero, ¿cómo logra este sistema resolver una tarea que parece físicamente imposible? ¿Cómo enfriar a una persona en el vacío, donde no hay aire capaz de evacuar el calor? Olvídate de los radiadores. La solución de la NASA es pura, helada elegancia. Dentro de la mochila de soporte vital hay un bloque de hielo. El calor, recogido del cuerpo del astronauta por el sistema de enfriamiento por agua, se dirige hacia ese hielo. Pero en el vacío el hielo no se derrite. Sublima, convirtiéndose de inmediato en vapor y sin pasar por la fase líquida. Ese vapor se expulsa al exterior a través de una tobera especial. El calor literalmente se aleja, transportado por las moléculas de agua. Un acondicionador de un solo uso, genial en su sencillez, cuyo refrigerante es la simple agua congelada. Aún así, Pors no resuelve ni de lejos todos los problemas. Hay un escenario que hace helarse la sangre en las venas, incluso a los astronautas más experimentados. Un movimiento torpe, un mosquetón suelto, una pérdida de concentración de un segundo, y el cable de seguridad se desengancha. La estación no se aleja de ti. Eres tú quien lenta e inexorablemente, en un silencio absoluto, empieza a alejarse de ella. El pulso te retumba en los oídos. Un enorme planeta azul y blanco gira indiferente allá abajo. El único islote de seguridad, tu hogar irreemplazable en todo el universo, con cada segundo se hace más pequeño. Se convierte en una estrella brillante a la que ya nunca podrás llegar. Los ingenieros previeron ese horror. Debajo de la mochila principal hay otra, más pequeña. Es el Zephyr, el medio de rescate simplificado. Una pequeña mochila propulsora con 24 diminutas toberas alimentadas con nitrógeno comprimido. En la muñeca del astronauta, un joystick, un corto, medido impulso de gas, y la rotación mortal se detiene. Otro impulso, y comienza el lento, salvador movimiento de regreso a la estación. La última oportunidad, un seguro contra la peor pesadilla, materializado en metal y en frío cálculo. El traje espacial es una maravilla de la ingeniería, perfeccionada para trabajar en ingravidez. Permite flotar, reparar telescopios y construir estaciones. Pero fue creado para el vacío, para un mundo sin arriba ni abajo. ¿Qué ocurriría si colocáramos esta voluminosa máquina de 125 kilogramos sobre la superficie de la Luna o de Marte, donde hay gravedad, donde hay que caminar, agacharse, levantar piedras y perforar el suelo? ¿Cómo convertir este torpe capullo salvavidas en una herramienta flexible y resistente para conquistar otro mundo? El viejo traje espacial es una burbuja inflada que está constantemente peleando contigo. Cada paso, cada inclinación, una batalla contra la presión interna que tiende a convertir las articulaciones flexibles en tubos rígidos. En la Luna, con una sexta parte de la gravedad terrestre, los astronautas del Apolo no tanto caminaban como saltaban torpemente, arriesgándose a caer a cada paso. Sus trajes se diseñaron para la ingravidez, no para trabajar sobre una superficie sólida, un caparazón torpe para sobrevivir, pero no una herramienta para la verdadera exploración de otro mundo. El programa Artemisa responde a ese desafío de forma completamente distinta. La empresa Axiom Space creó el traje Axemu, no como una copia mejorada del viejo, sino con otra filosofía desde cero. Un solo objetivo: convertir al astronauta de invitado torpe en un explorador eficiente. Caminar, trabajar, cavar, construir, no solo dejar huellas en la Luna, sino realmente explorarla y comenzar a desarrollarla. La diferencia clave se nota de inmediato. A este traje no se le pone, se entra en él. Por la parte trasera se abre una gran escotilla. El astronauta da un paso dentro,
como si entrara en la cabina de su propia nave espacial, y la escotilla se cierra herméticamente a sus espaldas. Se acabaron las horas de puesta, largas y agotadoras, con varios asistentes. Pero la verdadera revolución está en las articulaciones. Módulos de rodamientos nuevos en hombros, cintura, caderas y tobillos ofrecen una libertad de movimiento que antes sencillamente no existía. Un casco amplio, con visión panorámica y cámaras HD integradas, convierte a quien lo porta en una estación científica viviente. En la práctica, se ve así. El astronauta del Apolo era un luchador. Gastaba la mayor parte de su energía en vencer la resistencia de su propio traje. Apenas podía inclinarse para recoger una piedra del suelo. El astronauta de Artemis es geólogo, ingeniero, científico. Se arrodilla para estudiar el regolito. Se gira con libertad para tomar una herramienta. Camina por la superficie lunar con una naturalidad casi terrenal. Esto no es simplemente una mejora. Es la diferencia entre sobrevivir en un mundo ajeno y explorarlo de forma consciente y plena. 15 segundos antes de perder la conciencia. Un cuerpo indefenso que el vacío está listo para desgarrar en pedazos. Y entonces, una máquina que no solo protege, sino que otorga capacidades extraordinarias. El traje espacial dejó de ser un salvavidas. Se convirtió en una herramienta, en el símbolo de ese deseo indomable de mirar más allá del horizonte. No es una armadura para esconderse del universo, es la llave para abrirlo.